hay una tendencia dentro de nosotros que queremos hacer el trabajo, pero recibir crédito. Ninguno en la historia humana ha hecho algo sin recibir nada a cambio. Veamos nosotros esta historia bíblica y nos daremos cuenta de esta cruda realidad. Leamos por favor el versículo 1 de Jueces capítulo 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Mire, la tribu de Efraín se sintió ofendido por Jefté y estaba enojado de que no tuvieron un rol central y prestigioso en la batalla victoriosa sobre los amonitas. Ellos siempre querían sobresalir. Esa tribu era complicada. Pero ¿de dónde viene esta tribu? Esta tribu viene de José el soñador, un hombre que se destacó, un hombre especial, incluso es tipo de Jesús. Pero también Josué, el libertador de Israel, el que los introdujo a la tierra prometida, también pertenecía a esta tribu. Pero lo más interesante es esto, que esta tribu, precisamente por la forma como actuaba, y lo vemos en los jueces, no solamente esta vez, sino también lo hemos visto anteriormente en anteriores estudios que hemos realizado, y lo vamos a ver después, fue una tribu muy molesta. Incluso, ¿sabías que nadie de esa tribu se salvó? En los 144,000 sellados, que 12,000 pertenecen a cada tribu, no hay ni uno solo que pertenezca a la tribu de Efraín. Esta tribu desapareció de la historia. Y también, cuando se menciona la Nueva Jerusalén y se menciona también a las 12 tribus de Israel, esta tribu ni siquiera aparece. Es importante darnos cuenta el por qué comienza a desaparecer. Mire, es evidente que el pueblo de la tribu de Efraín estaba más preocupado con llevarse el crédito que hacer el trabajo. Y eso es lo que vemos constantemente. Porque se deberían quejar los de Efraín sobre la victoria que se logró a través de la intervención de Dios en beneficio de todas las tribus. Es que era algo total. ¿Por qué ellos se quejaron? Era un extraño celo que brotaba de Efraín. Y esto parece ser consciente con el problema de la tribu de Efraín. Ellos dieron una respuesta similar a Gedeón, allá en Jueces capítulo 8, que también lo estudiamos. Y dice: nosotros quemaremos tu casa contigo. Mire esa forma, o sea, son despreciables, son personas molestas, son personas piedras de tropiezo. El pueblo de Efraín también respaldaron su enojo con una amenaza. Ellos amenazaron el quemar la casa de Jefté con él adentro. ¿Por qué ellos proceden de esa manera? Y vemos nosotros que las razones son válidas, el por qué no están entre los 144,000 sellados. Esto de nuevo revela la triste desintegración de la nación. Las consecuencias de la unidad del pueblo parecen que se han perdido de una manera extensa. Ya Israel se comenzó a separar, cada uno ya tenía sus propios dioses, su propia cultura, y comenzaron a odiarse entre ellos. Y esto no termina ahí. En Jueces vamos a ver cosas más terribles. Leamos los versículos 2 y 3. Veamos qué responde Jefté. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. Yo llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón. Y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Jehová me los entregó. Esta victoria la conquisté por mano de Dios. Yo les estuve pidiendo ayuda y nadie de ustedes vino a socorrerme. ¿Y ahora por qué están enojados? Esas son las palabras de Jefté. La idea de Jefté fue muy clara. Dios ganó una victoria a través de él cuando los de Efraín se mantenían observando. Así son todas las personas dentro de las iglesias también. Los que observan son los que más critican. Aunque ellos tuvieron la oportunidad de ayudar, y todos en la iglesia tienen la oportunidad de ayudar. Con esto él señaló la esencia injusta del carácter de su queja. Os llamé y no me defendisteis. Aquí el pueblo de Efraín parece únicamente a alguien que tiene un deseo crónico de quejarse, como muchos cristianos. Cuando ellos tuvieron la oportunidad de salir y pelear valientemente por Dios, no lo hicieron. Pero cuando el trabajo
ya fue acabado y Dios fue glorificado, ellos se quejaron de que no hubo oportunidad para que participaran. Prácticamente eso es ilógico, y eso mismo es lo que pasa dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. El hecho de que una victoria haya sido ganada sobre sus enemigos en común parece ser sobreestimado. Y acusaciones contra acusaciones le siguieron en sucesiones desconcertantes. La queja siguió, Efraín siguió perdiendo puntos delante de Dios. Leamos los versículos del 4 al 6. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar los lados de Galaad, le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues di Sibolet. Y si decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente, entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Esas son las razones por las cuales yo he venido hablando en Apocalipsis, porque la tribu de Efraín y la tribu de Dan no están allá entre los 144,000 sellados. Miren, murieron 42,000. Es una suma alarmante de personas. Dice que si respondía Shibolek con H intermedia, le preguntaban Shibolet, y si él decía Sibolet, incluso ya habían dialectos entre las demás tribus. Mire cómo comenzaron a separarse las tribus. Aún su mismo lenguaje ya era diferente. Los de Galaad derrotaron a Efraín. Aparentemente los hombres de Efraín eran mejores en hablar que en pelear, porque los hombres de Galaad los conquistaron fácilmente. Estos hombres solamente eran murmuradores y así fueron subyugados. Entonces le decían: ahora pues di Sibolet. La palabra Sibolet significa oreja de grano o corriente que fluye. Con esa palabra el pueblo de la tribu de Efraín era fácilmente identificado, porque ellos no podían pronunciar la H intermedia. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, ponga cuidado, los soldados alemanes identificaban a los judíos rusos por la manera en que pronunciaban la palabra maíz. Y de esa forma ellos sabían quiénes eran judíos, y obviamente sabemos cómo ellos los martirizaron a través de cámaras de gas y toda la tortura que el pueblo de Israel sufrió en manos de los alemanes. Leamos el versículo 7, por favor. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Aquí vemos nosotros, este hombre tan importante, lastimosamente comete un error, haciendo un voto a la ligera, y ya sabemos claramente que Dios no exige de nosotros que hagamos votos, y más cuando tienen que ver con la forma en la que tal vez queremos manipular a Dios. Leamos los versículos del 8 al 10 y vamos a estudiar a 3 jueces menores. Recuerde que dentro de los jueces nosotros también encontramos a jueces menores. En el libro de jueces solamente encontraremos 12 jueces. Es más, le puedo asegurar que el profeta Samuel también fue un juez, pero no está dentro del libro de los jueces, está ya en el libro de Primera de Samuel. Entonces no podríamos decir hay un 13º profeta, sino al contrario, solamente vamos a estudiar los jueces que aparecen en este libro. Después de él juzgó a Israel Isbán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años, y murió Isam y fue sepultado en Belén. Esta parece que no es la misma ciudad llamada Casa de Pan, la cual David, hijo de Isaí, luego haría famosa. No es la misma Casa de Pan que se menciona incluso allá en el libro de Ruth, que estaban en Belén. Noemí y su esposo Elimelec estaban en Belén junto con sus hijos Malón y Kelión. No es la misma
ciudad. Hay muchísimas ciudades que encontraremos que son muy parecidos sus nombres. Belén. ¿Por qué? Porque Belén no debe ser identificada con Belén de Judá, el cual se escribió como Belén de Judá. Lo más probable es que esta Belén era un pueblo del oeste de Zabulón, esto que estamos estudiando ahorita. Tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó por fuera. Mire, Ibzán practicaba la costumbre tradicional de hacer alianzas por medio del matrimonio. Y esto obviamente es pecado. La Biblia lo prohíbe. El apóstol Pablo lo dice. Y era lo suficientemente rico, prestigioso para tener muchos hijos y hacer muchas alianzas a través del matrimonio. Esto mismo fue lo que hizo Salomón. Salomón hizo alianzas, hizo negocios a través de las uniones matrimoniales que él tuvo. Y a través de eso comercializaba. Y esa fue la perdición y el fracaso de Israel. Leamos los versículos 11 y 12. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Adjalón, en la tierra de Zabulón. Aquí vemos, él era la siguiente en sucesión de los jueces de corta duración. Él también es una tribu diferente de los jueces que le antecedían. Dios llamó a líderes de distintas tribus en lugar de una tribu. Los jueces son diferentes, los reyes son distintos, a excepción de Saúl, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Cuando hablamos de los reyes, todos están relacionados con la tribu de Judá, incluso Jesucristo con la tribu de Judá. Vemos, por ejemplo, los sumos sacerdotes hacen parte de la familia de Aarón. En este caso, vemos a un Elón, Zabulonita, que es diferente. En este caso, hay uno distinto entre todos los jueces que Dios levantó. El juez Abdón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Gilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Giel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Este tuvo 40 hijos y 40 nietos, y cabalgaban sobre 70 asnos. Esta era una demostración de riqueza, prestigio, influencia, este corto reinado del juez. O sea, este hombre fue muy rico, este hombre tuvo muchas cosas, y no se habla mucho de ellos porque lo único que hicieron fue algo muy personal, más que por el pueblo de Israel. Piratón fue el lugar de nacimiento del capitán de David. ¿Se acuerdan de Benaya? Cuando estemos estudiando y analizando acerca de los capitanes y de los matagigantes que llegaron a esa cueva de Adulán, donde David estaba refugiado, estudiaremos parte por parte de dónde venían estos hombres. En el monte de Amalec, estos fueron los mismos amalecitas que Dios maldijo por su trato de lo más vil y más despreciable en el desierto fuera de Egipto. Qué importante es nosotros ver cómo hay personas que se destacan y tal vez no vemos tanto la riqueza, sino el desempeño de ellos luchando por Dios y defendiendo a Dios. Pero también vemos hombres que se destacan en su éxito personal, pero ni siquiera tienen tanta relevancia como son estos 3 jueces que de alguna forma gobernaron o juzgaron a Israel y lo hicieron en corto tiempo, y tal vez solo se mencionan así entre líneas y pasan de largo. Por eso te digo que nosotros debemos ver cómo están nuestras acciones, porque nuestras acciones pueden afectar a nuestras próximas generaciones, como es el caso de Efraín. Ellos siempre se quedaron como observadores y querían ganar el crédito donde ellos en realidad no habían hecho nada. Y esta es la respuesta que tú esperabas acerca de por qué Efraín no aparece dentro de los 144,000 sellados. Que Dios te bendiga.